esto es ley, que todo lo que empieza acaba, y hoy terminamos este ciclo, que bueno, yo espero que haya sido de provecho, de goce y de disfrute, por mi parte desde luego, y hoy está con nosotros Juan Laborda Barceló, del que luego voy a introducir un poco, pero antes quería agradecer vuestra presencia, la presencia de todos estos días durante el mes para reflexionar en torno a la violencia, a la guerra, y agradecer al Ayuntamiento, en la persona de Carmen, por haber acogido este ciclo y por haber hecho que esto sea posible. Recordar que hoy se cumple justo un año, hoy o ayer, ¿no?, del inicio de la guerra en Ucrania, que precisamente es lo que ha motivado este ciclo, esta voluntad de reflexionar en torno a los conflictos bélicos. Pues una vez agradecidos a todos vuestra presencia, quiero presentaros a un muy buen amigo que cuando yo le propuse a Carmen la posibilidad de hacer este ciclo, yo tenía en la cabeza a Juan desde el primer momento, porque es una de las personas que yo que mejor conozco, que explica de las cosas que sabe, y sabe muchísimo. Él es profesor, y empiezo por aquí, porque esto no me parece baladí, me parece muy importante. Él es profesor del Colegio Estudio. Quiero decir que tiene una dimensión didáctica muy interesante desde mi punto de vista a la hora de expresar sus conocimientos. Es historiador, es crítico de cine y es novelista. Y en realidad todo eso es por separarlo, porque todo eso hace un uno. Sus novelas tienen mucho de cine y tienen mucho de historia. Sus ensayos, de que os recomiendo, por ejemplo, En guerra con los berberiscos, en la editorial Turner, que es una historia de piratas, o sea, una historia de los piratas, ¿no?, de los piratas mediterráneos. Tiene mucho de literaria, porque está escrita desde esa estética. Y últimamente, o sea, y a nivel de crítico cinematográfico, quería recomendaros el último librito, porque es librito, en tanto a que es pequeño pero delicioso, sobre Alice Guy, que es una directora de la que yo ignoraba absolutamente todo, hasta el nombre, hasta que leí su libro, y de la que igual nos hablas un poco en un momento al principio, porque tiene que ver con la relación, ¿no? Alice Guy se llama el libro, En el centro del vacío hay otra fiesta. Y bueno, si igual la conocéis, pero si no, a lo mejor os resulta interesante. Yo quería empezar un poco por el origen. Hemos tenido aquí la fotografía representada con Emilio Morenati en un día precioso, en una tarde magnífica, pero la fotografía ha corresponsaliado la guerra durante muchísimo tiempo, pero el cine, ¿cuándo entra el cine a interesarse por la guerra? ¿Y cuándo se inventa el género, digamos, bélico? Y antes de entrar luego, perdón, claro, bueno, lo sabéis, intuyo, vamos a centrarnos especialmente en la guerra de Vietnam, que quizás sea la que cinematográficamente más rendimiento junto con la Segunda Guerra Mundial haya dado. Pero antes de eso, antes de meternos en Vietnam, cuéntame un poco el origen. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta presentación tan generosa. Alejandro y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y es una de esas personas en las que se aunan dos cuestiones que yo creo que son quizá las más importantes, ¿no? Son personas a las que admiras por lo que hacen y que además a las que aprecias profundamente. Y a mí estar aquí hoy sentado con él y con todos vosotros pues es un verdadero placer. Y además también creo que es un camino de esperanza, porque que la gente se pare a reflexionar sobre la violencia, sobre la guerra y sobre el arte es algo muy necesario. Por eso también quiero dar las gracias a la Concejalía de Cultura y a la preparación de todo este evento continuado en el tiempo. Y simplemente empezar con la historia de la fotografía. Yo, si me permitís, querría empezar con una cita que es muy conocida de Senderos de Gloria, esa película que hizo el infante terrible, ¿no?, Kubrick, que fue aquella de que el nacionalismo, que probablemente sea la causa de prácticamente todas las guerras, de hecho lo es, de la guerra que hoy conmemoramos su aniversario, el nacionalismo es en última instancia el refugio de los canallas, ¿no? Esta frase se supone que es de Samuel Johnson, aunque quizás es apócrifo, porque Walter Benjamin también la reclama como suya, así que no está claro de quién es. En cualquier caso, esta frase sí que nos dice muy a las claras que la guerra y sus orígenes están siempre vinculados con conceptos que se exacerban o que se llevan al extremo.
Me gustaría empezar por el principio, como planteaba Alejandro. Vamos a hablar del origen. Las manifestaciones bélicas han estado ligadas al ser humano desde antes de ser ser humano. Ya lo hizo también Kubrick en La Odisea del Espacio. Si recordáis esa escena inicial en la que los primates, ¿no?, aquellos homínidos, hacen la guerra, bueno, pues el ser humano antes de ser humano ya luchaba entre sí por diferentes motivos, y resulta lógico pensar que todas las culturas han tenido manifestaciones de tipo bélico. El historiador anglosajón John Keegan, que publicó un libro monumental sobre el tema, que es Historia de la Guerra, cuenta en esa especie de estudio antropológico que no existe ninguna cultura ni ningún periodo histórico en el que no se haya dado confrontación, enfrentamiento, modelos de lucha individual o colectivos o coerción. Es decir, da igual que vayamos al mundo de los tulúes, de los esquimales, que vayamos a la América precolombina, que vayamos a los pueblos prehistóricos, que vayamos a Oriente o a Occidente, en todas las culturas encontramos y hemos encontrado modelos de enfrentamiento bélico. Podríamos decir, de este modo, aunque nos metemos en un debate peligroso, que el ser humano es de manera inherente cainita, conflictivo o belicoso. Y si no lo somos, pues nos empeñamos en parecer lo contrario. Es decir, que toda cultura humana tiene manifestaciones de tipo bélico o de tipo violento. De hecho, por empezar por algún sitio, la fotografía también está relacionada con la violencia. Os he traído aquí, ya que ha habido referencias a la fotografía, la primera fotografía que se conoce de la historia, que la hizo Joseph Niepce, y que es una fotografía que hizo en Le Gras, cerca de París, que estuvo exponiéndola durante más de 8 horas, se utiliza siempre en la historia del arte, y la hizo desde su ventana. Aquí está evidentemente mejorada, pero esta imagen lo que nos demuestra es que la fotografía pretende, busca, tiene el anhelo de aprehender la realidad, de captarla, pero nunca lo consigue. De hecho, hablaremos sobre eso. Y dando un pequeño salto, y también relacionándolo con la actualidad, precisamente la primera vez que se utilizó la fotografía como elemento de guerra, la fotografía de guerra fue en la famosa Guerra de Crimea. La Guerra de Crimea, de 1853 a 1856, enfrentó al Imperio ruso contra Inglaterra, Francia y la República de Venecia por el control de la zona estratégica de Crimea y Sebastopol. Precisamente una zona cercana donde se está luchando hoy, porque, como sabéis, Crimea fue anexionada por la Federación Rusa en 2014. Bueno, aquí tenemos una de esas imágenes. Esta, por ejemplo, es del campamento de Balclava, que es el campamento inglés. Y hay bastantes imágenes de esta guerra. Por ejemplo, esta es una imagen de 2 oficiales con un zuavo. Luego hablaremos de eso. Este personaje de aquí es un zuavo, que son las tropas coloniales francesas. Igual que tenemos nosotros en el ejército los famosos regulares del norte de África, pues las tropas coloniales francesas se llaman los zuavos. Y aquí ya empieza a aparecer un concepto que yo creo que es fundamental en el cine, y que es la frase de Godard, esa frase que se acuñaría muchos años después. Es aquella que dice que el lugar en el que colocamos la cámara es una decisión moral, no estética. Es decir, que el cine siempre tiene una intención, el cine siempre quiere hacer algo, siempre quiere marcar una idea, no hay nada al azar, no hay nada al albur, es todo. Podríamos buscar excepciones a esta norma, pero vamos a centrarnos en la norma. No hay nada al albur, es todo pensado y planteado para defender una teoría u otra. Luego volveremos sobre este asunto. Además, no quiero dejar de citar aquí la primera vez que se hace un corto de contenido bélico. Sabemos que la época de los pioneros del cine, que es una época aproximadamente entre 1895 y la llegada del sonido, 1927 más o menos, en esa época se hicieron las primeras películas de prácticamente todos los géneros. Sabemos que se hicieron los primeros westerns, que se hicieron las primeras películas noir, y que tengamos documentada, la primera es Asalto a una posición al amanecer, en 1898, rodada por Alice Guy. Alice Guy fue una pionera olvidada del cine que rodó para Léon Gaumont. Aquí tenemos una escena muy pixelada, porque se conserva con muy poca calidad, en la que unos soldados toman una posición, la asaltan, en un corto que dura 3 minutos escasos, entran y toman esa casa. Y esto se rodó nada menos que en 1898. Es decir, el cine había aparecido como elemento social en 1895. Los hermanos Lumière hicieron su famosa exposición del cine en el Salón Indien, ¿no? Y allí pusieron algunos cortos. Pues 3 años después, Alice Guy estaba rodando
lo que podría ser a las claras un género bélico. Y no sé si será siempre la primera película bélica, pero hoy por hoy no tenemos noticia de más. Puede que vayan apareciendo, ¿no? Porque esto es como la arqueología. En la arqueología, cuando hay un hallazgo, se modifican las estructuras. Con eso lo que quiero plantear es que Alice Guy fue una galvanizadora de géneros que además, en este caso no, pero en muchos otros, coloca a la mujer en el centro de su discurso y que hizo todas las labores propias del cine. Por ejemplo, fue directora, fue guionista, hizo vestuarios, hizo producción, realizó también labores de búsqueda de escenarios y de creación de estudios. Es decir, hizo prácticamente todas las labores del cine y hasta hace muy poco las grandes figuras de la historiografía del cine en España la recordaban únicamente, yo creo que sin mala intención, sino que no se conocía, como secretaria de León Gaumont. Y esto es cierto, fue secretaria de León Gaumont, pero después hizo todo esto. Te propongo, por lo que he dicho, ¿no? Porque sabía el interés que podía suscitar tu charla, hablar de cine, y tú directamente te vas a Vietnam. ¿Por qué eliges Vietnam? ¿Por qué no la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo? ¿Qué singularidad encuentras en el cine de Vietnam? Que luego hablaremos de eso. Yo creo que ya es casi un subgénero, sí, ¿no? Dentro del cine bélico. Sí. ¿Qué singularidad encuentras que crees que es tan significativa como va a tener que hablar de eso? Bueno, Vietnam, desde mi punto de vista, es una herida abierta en la retina de los Estados Unidos. Desde la guerra de Vietnam, prácticamente es un gigante con pies de barro, aunque ha conocido momentos gloriosos, pero es un gigante herido. Básicamente porque en Vietnam se produjo una derrota inesperada. Y eso lo entronca con otras filmografías bélicas que ahora comentaré. Lo interesante de la guerra de Vietnam es que cuando se empieza a hacer esta filmografía, está muy cerca la guerra. No se hace exactamente a la vez, pero se hace muy poquito tiempo después. Y conviene conocer el contexto, que es señalado y es señero, pero vamos a explicarlo. La guerra de Vietnam es la continuación de una guerra colonial. Lo que ocurre en Vietnam es que los franceses que tenían controlado todo el espacio de Indochina, Camboya, Laos y Vietnam, son derrotados en Dien Bien Phu en 1954 y tienen que salir de allí. A partir de ahí el territorio se divide en los del norte, Vietnam del norte y Vietnam del sur, y lo que hace Estados Unidos dentro del contexto de la Guerra Fría, de lo que se llama los bloques antagónicos, uno capitalista Estados Unidos, uno comunista la Unión Soviética, es inmiscuirse en un conflicto que se denomina periférico para tratar de conseguir la supremacía mundial. La razón de que se produzcan estos conflictos también es interesante y el cine la ha utilizado mucho. Por ejemplo, si llegan a entrar en liza de manera directa, Estados Unidos y la Unión Soviética, muy probablemente hubiera llegado el invierno nuclear, ¿no? El desastre nuclear, porque son potencias con una gran cantidad de armamento que hubiera probablemente destruido la humanidad. Y en lugar de hacerlo directamente, se enfrentaban en lo que se denominaban conflictos periféricos, que eran muy laberínticos y que llevaban a unos enfrentamientos enquistados, como está empezando a ocurrir también con la guerra de Ucrania. De hecho, aquí siempre se cuenta la famosa teoría del dominó, que es muy famosa. La teoría del dominó decía que cuantos más países estuvieran del lado de los estadounidenses o cuantos más países estuvieran del lado de los comunistas, los demás se caerían en cadena en esa dirección, y por eso había que ganar cuanto más espacio mejor. Antes de la guerra de Vietnam fue la guerra de Corea, del 50 al 53, y esta yo creo que para el cine es especialmente importante porque, insisto, refleja una derrota sorpresiva. Y en ese sentido quiero hablar de la trilogía de Oliver Stone, que es conocidísima, que está formada por Platoon, 1986, nacido el 4 de julio del 89, y Entre el cielo y la tierra. Bien, Oliver Stone es muy conocido que fue un infante de marina en la guerra de Vietnam. Él luchó en la guerra de Vietnam. Lo interesante de estas películas es que él realiza una aproximación realmente personalísima y distinta a las que se han hecho antes. La historiografía norteamericana al respecto ha dicho que lo que hizo Oliver Stone fue atreverse a romper un tabú. Yo eso no estoy de acuerdo, porque si pensamos, por ejemplo, en El cazador de Michael Cimino, se hizo en el 79, o Apocalipsis Now de Coppola se hizo en el 78, es decir, que realmente se hicieron antes otras películas, no muchas, pero se hicieron. La cuestión es que lo que tiene de distinto es que él se atrevió a hacerlo desde una perspectiva personal. Aquí yo quiero ser algo políticamente incorrecto. El hecho de ser personal no es ni bueno ni malo. Igual que las biografías, sabéis que se construyen desde el mito. Es decir, tú dices, Oliver Stone ha contado,
yo me hice cineasta porque estuve en la guerra de Vietnam. Bueno, esto no sabemos si es así o no, puede ser parte del mito. También sabemos que las intenciones de los creadores normalmente, como el verso de la poeta Raquel Lanceros, palidecen ante la realidad de los espectadores, ¿no? Una cosa son las intenciones y otra cosa es lo que realmente el espectador siente. Pero lo que sí es cierto es que Oliver Stone consigue enfrentarnos con el horror de maneras muy distintas. Y yo, antes de entrar en lo que supongo que todo el mundo espera de Vietnam, que es la jungla, el lodo, los mosquitos, el napalm y el Vietcong, antes que eso quiero ir a otro sitio. Donde quiero ir es precisamente a la América profunda. Sabéis que Nacido el 4 de julio, bueno, otra particularidad es que Nacido el 4 de julio está inspirada en la vida de Ron Kovic, que es un famoso personaje cierto, histórico, que fue un tipo que luchó en Vietnam y después se convirtió en un activista de los derechos humanos, un antibelicista. Y por otro lado tenemos que Entre el cielo y la tierra está inspirada en la historia de Lely Haslip, que es una vietnamita que se casó con un norteamericano y también se convirtió en un activista. O sea que mezcla sus experiencias personales con la experiencia de figuras que han estado en los dos mundos, ¿no? Bueno, pues yo os quiero hablar de Nacido el 4 de julio y de cómo nos presenta a Ron Kovic. Sabéis que el personaje de Tom Cruise, que lo tenemos aquí, interpreta a Ron Kovic y en una secuencia larguísima del inicio de la película, este es un tipo que está imbuido del espíritu triunfalista norteamericano de los años 70, que considera que haciendo el bien se puede conseguir todo, que el esfuerzo es el valor máximo de las cosas, y de hecho es un tipo que entrena, que lucha, que reza y que es el líder del equipo de lucha libre del instituto donde viven. Además, trabaja en la tienda de la esquina, no se deja llevar por sus instintos con su novia, es un tipo puritano, es un personaje fantástico como reflejo de la sociedad de ese momento. Bueno, pues él es el líder del grupo de lucha y llega el campeonato del Estado. Y en ese campeonato del Estado, él vence en el primer combate, vence en el segundo, está convencido de que va a ganar y lo que ocurre es que las cosas se empiezan a torcer. Porque como ya decía, ¿no?, John Lennon, la vida es lo que ocurre mientras uno hace planes. Entonces planes y luego la vida te lleva por otro lado. Y en el último combate, en una lucha agónica que recuerda el esfuerzo militar y humano que realiza Estados Unidos en la guerra, se ve enredado con su contrincante. Por cierto, estas escenas recuerdan mucho a esa frase que dijo Oliver Stone, que es que el peor enemigo de Vietnam éramos nosotros mismos. Aquí parece un ser de varios cuerpos que está mezclado, que está luchando y en el momento menos pensado pierde, y cuando pierde en el combate, su madre, sus familiares, sus amigos e incluso él mismo no son capaces de comprender lo que ha pasado. Y aquí, como docente, me gustaría hacer una parada y una llamada de atención. Yo creo que eso es una cuestión que tiene mucho que ver también con la violencia, con la frustración y con la guerra. El esfuerzo en sí mismo no puede ser un valor. El esfuerzo en sí mismo es algo imprescindible para conseguir otra cosa, pero no es la totalidad. No por el hecho de esforzarse se va a conseguir aquello que se anhela. Esto es una idea absurda que se ha sentado en la sociedad. ¿Que hay que esforzarse? Por supuesto, pero el esfuerzo solo no lleva a conseguir las metas. De hecho, lo que no tienen en cuenta todos estos personajes es que existen cosas como la alteridad, como el albur, como por ejemplo la determinación ajena, como por ejemplo la capacidad de superación del otro. Es decir, se está obviando todo lo que el otro nos puede aportar. Y este rostro es el rostro de una nación que mandó a 500.000 soldados a luchar al sudeste asiático, de los que regresaron muchos menos. Murieron 58.000 y 300.000 regresaron con heridas graves. Es decir, es el rostro de una derrota sorpresiva, que es precisamente lo que ocurre en la guerra de Vietnam. Es decir, Vietnam es, como decía al principio, una herida abierta en la mentalidad y en la historia de una nación joven, porque si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial sí hubo una victoria clara. Hubo una victoria clara, hubo un resultado evidente. En la guerra de Vietnam es una derrota que además cuesta reconocer y por eso se ha convertido en un caudal narrativo que llega hasta nuestros días. De hecho, repasando estas imágenes para esta charla, me acordaba de las frases de Simone Weil y, si me permitís, os los voy a leer. Dice Simone Weil sobre la guerra, que es lo siguiente: el mal de toda guerra es que aumenta el error con el que los humanos se juzgan a sí mismos y a todos los demás, y ese error solo puede provocar un aumento de la violencia y de la frustración. Es decir, al no leer la situación, al no aceptar que existen otras posibilidades, se produce una frustración, una violencia que es la misma que hay al final del combate y en el propio enfrentamiento bélico de la guerra de Vietnam.
En esto que dice hay una cosa que me parece súper interesante, y es que la guerra de Vietnam genera en Estados Unidos, es decir, una potencia no solo militar y mundial y económica, sino también cultural, por el cine. Genera una serie de narrativas y que permean al mundo occidental entero. Nosotros hemos visto todas esas películas y tenemos esa idea del Vietnam por las pelis americanas. Quiero decir, siempre había dos ejércitos en contienda y nosotros siempre escuchamos la versión cinematográfica de unos derrotados en este caso, ¿no? Con lo que podría ser bastante tendencioso. Sin embargo, a mí lo que me llama la atención es que la inmensa mayoría de pelis sobre el Vietnam son, o por lo menos las que yo recuerdo, bastante críticas con la guerra y con todo lo que supuso. Entonces, no sé, háblanos un poco de eso porque me parece muy interesante. No tenemos versiones, o yo no conozco ninguna, por parte de Vietnam, ¿no? Imagino que tampoco tiene industria cinematográfica como para hacer la otra versión. Pero sí que las que tenemos americanas no son condescendientes en su inmensa mayoría, como cabría esperar de una Primera Guerra Mundial, de una Segunda Guerra Mundial. Desde luego, las guerras que se pierden suelen ser un elemento creador de un caldo de cultivo para luego plantear elementos artísticos. Siempre he pensado, aunque parezcan muy lejanos, que la guerra de Vietnam está bastante emparentada con la guerra de secesión norteamericana. Si pensamos en la guerra de secesión norteamericana, 1861-65, es un enfrentamiento que en realidad no es por la esclavitud, siempre se ha dicho, ¿no?, en esas tendencias historiográficas que es una lucha por la libertad de los esclavos negros. Esto no es cierto, es el epítome del modelo de Estado norteamericano. Lo que estaba en cuestión ayer era si el modelo de Estado era una república federal o confederada y el modelo económico, es decir, si iba a triunfar el modelo industrial del norte o el modelo agrario y esclavista del sur. Esta es la clave. Por eso, como es una herida también abierta, ha permanecido en su filmografía de manera crítica. Los sudistas han aparecido en los westerns. De hecho, ahora se está recuperando mucho la figura del sudista en la literatura incluso. La guerra de Vietnam le pasa algo muy parecido. Al ser una derrota, se enfrenta desde una perspectiva crítica. Salvo Boinas Verdes, que fue una película con John Wayne en la que es muy laudatoria con la acción de Estados Unidos en ese territorio, y algunas posteriores, la mayor parte de filmografías son efectivamente críticas. Al final de la charla hablaremos sobre otras filmografías, pero es cierto que en Oriente se ha hecho muy poco cine sobre la guerra de Vietnam y se ha abordado desde perspectivas distintas, como por ejemplo desde el terror, que es curioso. Hay una película surcoreana que es prácticamente una película de zombies. Ellos lo conciben de otra manera. Es decir, que sí, la aproximación es crítica porque es una derrota. Y desde la derrota se entiende que es necesario hacer un planteamiento diferente. Y así quiero hablaros de la guerra asimétrica. La guerra asimétrica es un concepto muy antiguo y que todos conocemos. La guerra asimétrica consiste en grupos pequeños y móviles, la famosa guerrilla que inventa Viriato, ¿no?, que es imposible de controlar por un ejército más grande. A Viriato lo tuvieron que vencer por traición, ¿no? Audax, Tituro y Minalco, ¿no os acordáis? Le cortan la cabeza y cuando van a cobrar la recompensa se dice que Roma no paga traidores y nada. Bueno, pues lo que pasa en Vietnam es prácticamente lo mismo. En Vietnam esa narrativa se ha asentado a través de la crítica. Lo que tenemos es que en Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola, se ve magníficamente bien. Lo que tenemos es que hay una cultura en la que se enfrentan las potencias con armamento, con aviación, con una gran contundencia, contra, aunque también tenían apoyo soviético, contra guerrillas que se esconden en la selva, guerrillas que se confunden con la población, y eso hace que sea una guerra en la que, y quiero hablar bastante de esto, no se ha producido un ritual de conflicto. Y me explico. La guerra, en la antigüedad, por ejemplo, decía Huizinga en Homo Ludens, que la guerra en la antigüedad tenía hasta algún elemento, entre comillas, de tipo lúdico o deportivo. ¿Qué quiere decir eso? Que quedaban en una época del año, en un momento dado, por ejemplo, las culturas precolombinas, ¿no?, con el juego de pelota. Jugaban y a lo mejor podía producirse la muerte de alguno de ellos al final, pero se evitaban incluso las armas ofensivas. A medida que nos acercamos a la época contemporánea, el ritual se pierde. ¿Y por qué se pierde el ritual? Porque es una guerra normalmente asimétrica. Y hoy en día hemos llegado al extremo. Hoy en día estamos en la guerra del clic, ¿no? Se mata con el clic, con un botón, con un dron, que es una guerra muy salvaje y muy poco marcada por los rituales. Bueno, pues en la guerra de Vietnam prácticamente no hay rituales. En la guerra de Vietnam nos encontramos que se va a producir el bombardeo permanente a través del napalm,
lo que quieren es desbrozar la selva para evitar que haya allí guerrilla y así que pueda entrar la infantería norteamericana. Esto es algo que la filmografía ha asentado y que es cierto, ocurrió en la guerra. De hecho, otra diferencia de la guerra de Vietnam es que marcó un hito diferencial en cuanto al uso de la aviación. Y esto es una cosa que normalmente no se dice, pero hay un dato que yo quiero traer aquí. Durante toda la Segunda Guerra Mundial, en los bombardeos norteamericanos sobre Europa y Asia se lanzaron 2 millones de toneladas de bombas, que es una barbaridad. Pero entre el 64 y el 75, en 9 años, bombardeando Camboya, Laos y Vietnam, se lanzaron 7 millones de toneladas, en un espacio mucho más pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo una utilización mucho mayor de la tecnología con carácter destructivo. Y eso también implica un modelo de guerra. ¿Cuál es el modelo de guerra? Es el modelo de guerra que no atiende al adversario, que no lo reconoce como humano, que lo quiere destruir, que sigue las teorías de von Clausewitz clásicas, ¿no? Del enemigo hay que destruirlo inmediatamente. Y por eso es una guerra en la que prácticamente no hay ritual. Siguiendo las ideas de Chul Han, además hay una idea perversa, que es que la superioridad técnica implica superioridad moral. Esto no es así, pero tendemos a pensarlo. Cuando hay superioridad moral, se supone que también tiene que haber superioridad técnica. Pues no es así. Estados Unidos tiene la superioridad técnica, pero no moral. Y uno de los ejemplos que quiero traeros, y es el único fragmento que voy a poner, es el de el coronel Kilgore en Apocalipsis Now. Si queréis, vamos a ver el fragmento y ahora lo comentamos. Bueno, esta escena es mítica dentro de la filmografía de Coppola y sobre la guerra de Vietnam y es dura también. Y yo quiero empezar ablandándola un poco con la poética. Decía el teórico del cine André Bazin que fuera del encuadre hay lo que él llamaba infinitos mundos posibles. Es decir, que lo que nosotros no vemos es todo un universo en el que están ocurriendo cosas parecidas. Es decir, que mientras nosotros vemos esto, nuestra mente, él decía que la imaginación no tiene límites, que es creadora de nuevos mundos,
está pensando que otros coroneles Kilgore están haciendo lo mismo en otros tantos lugares, con lo cual es todavía más desazonador. Pero ¿qué está ocurriendo en esta escena? Lo que está ocurriendo es que Coppola nos muestra la crudeza, lo bizarro y lo que de ritual puede tener esta guerra. El coronel Kilgore, para mí, si me lo permitís, desde la semiótica, que es el simbolismo. El simbolismo en el cine es que los planos tienen otro significado, no son solamente lo que nos cuentan narrativamente, sino que cada plano es como un cuadro y, por tanto, tiene un significado añadido. Bueno, ¿qué está haciendo el coronel Kilgore? El coronel Kilgore es una especie de sacerdote, lo que sería un mistagogo, ¿no?, que se decía en la Grecia clásica. Los mistagogos eran los sacerdotes que llevaban a los oficiantes y les enseñaban por dónde tenían que ir durante un rito. Bueno, pues el coronel Kilgore está haciendo exactamente eso. Está diciendo a sus hombres que pueden surfear en el mar aunque estén cayendo bombas. Está entregando regalos. Está cogiendo a un niño casi como si fuera un símbolo oferente, un niño herido. Y además de todo eso está pidiendo que bombardeen en una zona determinada. Es decir, el coronel Kilgore está tratando de ritualizar una violencia que es imposible de ritualizar. Y ahí es donde está la crítica que plantea el propio Coppola. Sabéis que además esta película está basada en El corazón de las tinieblas de Conrad y que luego hay toda otra trama que va subiendo, ¿no?, el río, ese río negro, hasta llegar al coronel Kurtz, que es Marlon Brando. En definitiva, el coronel Kilgore es una especie de épico beligerante y desquiciado que lo que hace es trasladarnos la violencia de la guerra con una narrativa que se ha convertido en hegemónica. ¿Qué quiero decir con una narrativa hegemónica? Si pensamos en Vietnam, pensamos no en queroseno, como la traducción en los subtítulos, sino pensamos en el napalm. El napalm es un agente incendiario que se utilizaba para desbrozar la selva y que de ese modo los marines pudiesen entrar con mayor facilidad. De hecho, es una de las tácticas habituales de Estados Unidos. Sabéis también que esta película tuvo un rodaje desastroso, que Estados Unidos y el propio Pentágono financiaron una parte y que muy probablemente por eso no salen otras ideas que luego quiero comentaros. Me gustaría además hablar de que cuando se produce este rodaje no se habla de otra cuestión que es la de los herbicidas, que os quiero contar ahora a continuación. Mirad, bueno, la narrativa clásica que se ha impuesto es la que hemos señalado y eso ha llevado a imágenes tan duras que conocemos todos como la de las bombas incendiarias en la selva o como las famosas de la mujer, niña en aquel momento, Kim Puk, quemada porque el propio aire, ¿no?, producía quemaduras en la piel. Pero, por ejemplo, es mucho menos conocida esta narrativa, y yo prácticamente no la he encontrado en ninguna película, que es la que se refiere al uso de herbicidas. Y me explico. Los herbicidas arcoíris, que es un nombre así como poético para lo que es la guerra química, en realidad, consiste en que los norteamericanos desarrollaron una actividad de guerra química muy dura en el sudeste asiático y mandaban barriles que se distinguían por el agente químico por una banda de color encima. Entonces había agente blanco, agente amarillo, agente naranja. El agente naranja era una dioxina que lanzaban sobre el delta del río Mekong para acabar con los arrozales. No se trataba solo de conseguir entrar en el territorio, sino de acabar con el medio de vida de aquella zona. Ha habido estudios bastante serios que plantean que el uso de herbicidas pudo producir más de 3 millones de malformaciones y de enfermedades después de la guerra. Y esto es una de esas cuestiones que prácticamente no ha aparecido en la filmografía de Estados Unidos, ni en ninguna otra. Es un tema que prácticamente no se ha tratado. De hecho, llama la atención que la narrativa imperante sea la del uso de la fuerza y del napalm. Dos cosas. Yo creo que vamos bien de tiempo, así que voy a intercalar una. El cine en Vietnam, pero antes del cine llega la tele. Creo que es la primera guerra, seguramente en Corea algo habría, pero es la primera guerra que manda reporteros, que manda cámaras y que tienen conexión directa con... Es la primera que se rueda para televisión. ¿Esto tiene alguna consecuencia luego en el cine? O, quiero decir, para empezar, el norteamericano ya va conociendo la estética de ese país. Antes habían estado en guerra, pero podían ver en los periódicos, bueno, por fotos y tal, pero va conociendo la orografía, la estética de la zona de guerra. Eso, o sea, implica algo a nivel visual luego para el cine. Sí, desde luego. Bueno, implica dos cuestiones que yo creo que son evidentes y que hay que separar y me recuerda a las teorías de Marc Ferro. Marc Ferro era un historiador del cine que decía que la imagen en movimiento, da igual que sea de televisión o de cine,
tiene dos funciones. Una es hablarnos del periodo, ¿no?, al que se refiere, y la otra es hablarnos de la sociedad que las ha producido. La sociedad norteamericana demandaba saber qué estaba ocurriendo en Vietnam porque no había una información eficaz, no se sabía exactamente todo lo que estaba ocurriendo. De hecho, una película que reflexiona sobre esto es La chaqueta metálica de Kubrick, porque sabéis que la parte que no es de formación... Bueno, esto me recuerda a la anécdota de Hitchcock. Decía Hitchcock que cuando en una película empieza un juicio es una película nueva. Bueno, pues en La chaqueta metálica pasa algo parecido, porque en La chaqueta metálica lo que ocurre es que hay un periodo de formación que es muy fuerte, muy conocido, ¿no?, que tiene escenas míticas, y luego hay un periodo de guerra. Entonces, cuando empieza la guerra, empieza una película nueva. Pero a lo que iba es que en esas escenas de guerra se está hablando de la recuperación de Saigón durante la parte final de la ofensiva del Tet. La ofensiva del Tet fue una ofensiva de los norvietnamitas de 1968 que tuvo un efecto que tiene mucho que ver con la televisión, porque murieron más de 4.000 soldados en el primer día de ofensiva, 4.000 soldados norteamericanos, no vietnamitas. Y la sociedad norteamericana empezó, a partir del 68 y por las imágenes que llegaban, a pensar que esta era una guerra en la que estaba muriendo demasiada gente y que era una guerra absurda. Es decir, los norvietnamitas no querían tomar las posiciones. Si las hubieran tomado, mejor, pero sabían que no podían. Lo que querían era que se supiera mediáticamente en el país que estaba mandando tropas que estaba siendo un conflicto con estas características. Y en segundo lugar, es muy interesante lo que apuntas, porque yo creo que la televisión, la fotografía, el vídeo, el documental, han acuñado una estética que luego se ha quedado sembrada no solo en el cine, sino en la moda de Estados Unidos. Vamos a hablar ahora, en breve, de películas como Taxi Driver, ¿no?, ese taxista con su chaqueta militar. Es una imagen icónica. La televisión también ha servido para generar la imagen de lo que llamaríamos el soldado trastornado por el retorno, que es algo de lo que me gustaría hablar. Es decir, cuando se produce una guerra como la de Vietnam, hay efectos terribles, y esos efectos terribles son que los soldados que regresan, y es la primera vez que se estudia de manera detallada, van a sufrir lo que se llama el estrés de retorno o el estrés de combate. Esto es algo que históricamente ya se conocía. Sabéis que a mí me gusta siempre contarlo. Cuando estamos en la Edad Moderna, en la monarquía hispánica, los soldados de los tercios que luchaban fuera regresaban a España, a Madrid, y pedían, después de haber luchado en Flandes o en cualquier territorio, y traían memoriales de guerra, porque lo que querían era contar todo lo que habían hecho para que el rey les diera alguna prebenda, algún privilegio, alguna renta para poder sobrevivir. El rey nunca les daba nada porque la economía estaba en quiebra, Felipe II tuvo 2 bancarrotas, o sea que imposible. Y ellos se ocupaban entonces de lo que se llama la delincuencia o el bandolerismo de retorno. No me da nadie recursos, pues robo o me pongo al servicio del que me paga. No sabemos, porque no se ha estudiado, cuántos de estos sufrieron ese estrés de retorno, es decir, esa incapacidad para integrarse nuevamente a la vida de paz. Esto en la guerra de Vietnam sí que está descrito. Es decir, sabemos que muchos de los soldados que regresaron tuvieron problemas psicológicos severos para adaptarse a la vida pacífica en Estados Unidos. De hecho, como os decía antes, eso se ha convertido en un verdadero cliché. Un cliché que además se divide como en 2 figuras distintas. Por un lado tendríamos, por ejemplo, la del justiciero nocturno, que es Taxi Driver, que es el personaje de Travis Blake, Robert De Niro, que además es un excombatiente que luego se toma la justicia por su mano y realiza unos actos muy violentos. O tendríamos, por ejemplo, otro caso parecido y ligado, que sería el caso de Acorralado, ¿no?, Sylvester Stallone al comienzo, que es una película en la que también es un inadaptado que al final utiliza la violencia como vía de escape. Habría todavía otro cliché más, que es incluso ha llegado hasta nosotros, que es el que se refiere a esos tipos que están desequilibrados y utilizan la violencia. No sé si recordáis, el mismo año pasado hubo varios tiroteos en Estados Unidos ocasionados por soldados que habían regresado de Irak y que no se habían adaptado a la vida civil. Esto está ocurriendo. Incluso esa película, que a mí me parece también muy potente, que es En tierra hostil, de Catherine Bigelow, cuenta exactamente la imposibilidad de un artificiero de la guerra de Irak para volver a su casa, ¿no? Y como incluso la abundancia es algo que le desborda y no es capaz, ¿no? Prefiere volver. Es lo que diríamos un yonki de la guerra, se ha quedado ligado a esos espacios. Bueno, pues otro ejemplo de este tipo son los delincuentes. ¿Cuántas películas y series hemos visto en las que un policía tiene que entrar en un supermercado donde un perturbado de Vietnam está reteniendo a la gente en contra de su voluntad? Es decir, esto se ha convertido en lo que llamaríamos en cine un estereotipo degradado. Es decir, primero era el héroe que regresa
y después es el delincuente incapaz de adaptarse. El mejor ejemplo, si queremos, de esto es El cazador, de Michael Cimino. El cazador de Michael Cimino es una película que habla de muchas cosas, es una película que habla de la amistad, del amor, de la guerra, de la violencia, de la tortura, habla de muchas cosas, pero es una película que nos habla en gran medida del estrés de retorno y de la capacidad o no para adaptarse de nuevo a la vida en sociedad. Y además nos pone dos ejemplos completamente diferentes. Uno es el que encarna Christopher Walken, que es este personaje que se queda enganchado en la ruleta rusa, que se queda allí en Saigón, que tú sabes que está condenado porque ha sufrido la guerra. Y luego tenemos el personaje de Robert De Niro. El personaje de Robert De Niro es un personaje que una vez que ya ha ocurrido todo, al igual que hacía antes de la guerra, decide irse a cazar con sus amigos, les deja apartados y él se va solo y va persiguiendo una pieza, va viendo sus pisadas, va recorriéndolo por paisajes además paradisíacos de las afueras de Pittsburgh, ve que tiene posibilidad de abatir la pieza y cuando lo tiene cerca y lo tiene a tiro, además en un momento cumbre de la película, decide dejarlo ir. Primero dispara al aire y luego lo deja ir. ¿Qué nos está diciendo con la semiótica Michael Cimino en este caso, aunque no sea lo más habitual? Pues que es posible la redención. La redención es posible, es decir, existe la posibilidad de decir, no seguiré matando, sí hago la práctica del ritual de la persecución, ¿no?, que sería la guerra, pero no la llevo hasta el extremo. De hecho, sabéis que el final de esta secuencia es él en una pequeña catarata gritando de acuerdo, es decir, estoy de acuerdo, puedo seguir avanzando. Claro, el modelo de sociedad de Estados Unidos se enfrenta a estos dos tipos de personas. Unos los que son capaces de integrarse y otros los que son completamente incapaces de integrarse y generan todavía más violencia. Y este problema del estrés de retorno ha llegado, como digo, hasta la actualidad y es algo que veremos cada vez con mayor asiduidad. Hay una cosa que me parece chulísima de esa secuencia final de la que habla, es que en esa redención casi poética, yo creo que es poética porque da la impresión de que en los ojos del animal, luego en ese plano, ¿no?, con el ciervo, donde él decide no matar a un animal, y a mí me da la impresión que no sabemos si hubiera hecho lo mismo si fuera un ser humano. Quiero decir, él viene de la guerra y tiene todo ese trastorno, ¿no?, a lo largo de la película. Y es como en ese trasfondo natural, cuando llega al fondo de la persecución, es con la naturaleza, con la esencia básica, cuando él decide ahí ya no matar a eso. Está matando de alguna manera, entiende que el animal es un indefenso. Entiende eso. Y eso es... Es que esa ambigüedad, yo creo que es donde las obras de arte crecen. Mientras estabas explicando esto, también estaba pensando en la famosísima escena de Centauros del Desierto, en la escena final en la que John Wayne, ¿no?, tío Ethan, que es un tipo que además viene de la guerra de secesión y que además es muy ambiguo y bastante salvaje, y cuando encuentra a su sobrina que la han secuestrado los indios casi 15 años después, la levanta en brazos y no sabe si la va a matar o la va a abrazar. Estás dudando qué es lo que va a hacer. Finalmente ocurre algo, tenéis que ver Centauros del Desierto si no lo habéis visto, pero aquí es exactamente el mismo juego. Y encima hay algo muy llamativo, que es que efectivamente el paisaje natural y la falta, digamos, de conciencia humana aporta un plus de ambigüedad que quizá es la riqueza de la película, porque el personaje de Robert De Niro en esta obra además parece más coherente, pero va de uniforme cuando ya se ha licenciado, por ejemplo. Es un tipo que defiende todavía la guerra de Vietnam. Es decir, que es muy ambiguo. La redención no es absoluta. No es renuncio a la guerra y me convierto en pacifista, sino que está muy marcado, pues eso, por las contradicciones tan propias del ser humano, ¿no? Que, como decía al principio, la cuestión de la contradicción es inherente también a nosotros mismos. Somos cainitas, pero también somos contradictorios. Tenemos el diván, vamos a ir terminando para dar paso al público si quieren preguntarte algo, pero antes creo que son un par de preguntas. Tenemos claro que el diván del psicólogo de Estados Unidos es la guerra de Vietnam, pero luego se van generando círculos. El primero, quiero decir, de esa corriente narrativa, que es el subgénero bélico, ¿no?, de Vietnam, se abre un círculo de aproximación, que son este tipo de películas, digamos, del regreso, ¿no? No están focalizadas en la guerra, sino en la vuelta. Pero luego hay un segundo círculo, que es el Vietnam y el cine de Vietnam como tema. Y ahí entra el humor, entra el terror, en fin, entra otro tipo de películas que igual ya, en fin, no son
estrictamente el tema, pero son interesantes hablar de ellas, ¿no? Un poco. Vietnam es infinito. Vietnam, como decía antes, es un caudal narrativo para el cine norteamericano y para otras filmografías. Y, por ejemplo, podemos hablar de Vietnam antes de Vietnam, ¿no? Porque, claro, las cuestiones de Indochina, de hecho, a la guerra de Vietnam se le llama la Segunda Guerra de Indochina. Aquí la novela de Graham Greene, ¿no? El americano impasible, que se llevó 2 veces al cine. La primera vez lo hizo Mankiewicz, a pesar de que a mí Mankiewicz me gusta mucho. Esa adaptación de la novela no me parece de las mejores, pero esta de Philip Noyce, ¿no? Con Michael Caine y Brendan Fraser, sí me parece muy acertada, porque es un triángulo amoroso con una vietnamita que sirve en realidad de excusa, como en la novela, para mostrar que los intereses de Estados Unidos allí pues son claramente espurios. Es decir, una cosa es decir que vienes a defender la libertad y otra cosa es intentar asentar un modelo de economía, un modelo político y un modelo social, que es lo que realmente se estaba intentando desde Vietnam del Sur. Así que, por un lado, estaría Vietnam antes de Vietnam, que hay varios casos en los que podríamos hablar de ella. El año que vivimos peligrosamente también, aunque está un poco más lejos, pues están en Yakarta, pero también se plantean estas cuestiones. Hay bastantes películas que hablan de Vietnam antes de que empezara. El humor, yo creo que es algo fundamental, ¿no? Good Morning Vietnam, de Barry Levinson con Robin Williams. A mí es una película que cuando vi en su momento me impactó mucho porque utiliza el humor y la música de una manera muy crítica y además es capaz de generar unas empatías muy fuertes y sobre todo logra que los norteamericanos empiecen a ponerse en los pies o en el sombrero o en las botas, como queramos, de los otros. Es decir, aquí entendemos mucho más al Vietcong, que por cierto esa es otra cosa que siempre pasa en el cine y en la historia. Pensamos, norvietnamitas, Vietcong, siempre se dice así, bueno, esto es una asociación que para enseñarlo en las aulas está muy bien, pero que en realidad es falsa, porque el ejército del norte era un ejército amplísimo, tenían el Frente de Liberación Nacional, el EPV, el Vietcong, que eran los que en principio seguían a Ho Chi Minh, que no todos eran comunistas, es decir, que hemos tomado la parte por el todo precisamente por estas narrativas. Dentro del humor hay que señalar también la magnífica película de Robert Altman, ¿no? MASH, que en realidad, tanto la película como su adaptación televisiva están inspiradas en la guerra de Corea. Se supone que ocurren en Corea, pero se rodaron, las 11 temporadas de MASH se rodaron mientras ocurría la guerra de Vietnam, con lo cual pues tú sabías que estaban hablando de la guerra de Vietnam, ¿no? Lo que decíamos antes de Mark Ferro, no es del tiempo en el que te hablan, sino es la sociedad que te está hablando. Y en este sentido pues hay una especial ironía, hay una especial búsqueda de las esquinas más amables y también a veces violentas de la guerra. Yo creo que es especialmente importante esa aproximación a través del humor. Y ya que estamos en la televisión, yo no quiero dejar de citar una serie que yo vi de adolescente y que luego he recuperado para estas charlas, que es Camino al Infierno, Tour of Duty, que es una serie que tuvo 4 temporadas y que de manera bastante realista, aunque un tanto laudatoria, hecha especialmente para la tele, planteaba sobre todo la guerra y las dificultades para reincorporarse también de los soldados. Es decir, fue un trabajo bastante interesante. Por ejemplo, también tenemos una aproximación que quiso ser real, pero no lo fue, que es lo que hace siempre Mel Gibson, que son Mel Gibson hace las cosas cuando nadie se las espera, ¿no? Cuando ya ha pasado, pues él hace lo que le apetece, cosa que está muy bien, ser un verso libre. Él hizo Cuando éramos soldados, esa película de 2002, y es una película que tiene algunos defectos incluso formales, porque quiere mostrar la selva en unos espacios que no parecen selváticos, pero que sí que presenta las dificultades tácticas que ocurrían en esta guerra y que algunas hemos señalado, la necesidad de los bombardeos o incluso, como sabéis, el uso de los famosos túneles. Los vietnamitas, norvietnamitas, se refugiaban en túneles para no sufrir los bombardeos y cuando pasaban los bombardeos salían y seguían luchando. Es decir, una muestra de resistencia tremenda. En ese sentido, y le he citado antes también, las mujeres tuvieron un papel destacado en la lucha de los norvietnamitas. Si recordáis la chaqueta metálica, ¿no? Pues una de las que defiende una posición es las famosas pijamas negros, ¿no? Que era un traje típico vietnamita, que se vestían así y que eran pues casi prácticamente kamikazes, que se colocaban en las posiciones más extremas y aguantaban hasta morir. En definitiva, hay muchas formas de aproximación. Desde Oriente, que decíamos al principio, hay algunos ejemplos muy curiosos. Por ejemplo, R-Point es una película surcoreana del año 2004 que cuenta un batallón perdido de surcoreanos en la guerra de Vietnam. Y es una película de zombies, realmente. No deja de ser llamativo que los orientales
utilicen la guerra de Vietnam como una guerra de zombies. Es decir, para ellos la narrativa es distinta. Para ellos no es una derrota, para ellos ha sido una victoria. Y entonces lo plantean de una manera completamente diferente. Es cierto que hay, y son muy poco conocidas, algunas obras que, por ejemplo, desde un punto de vista documental, han tratado el tema de la gente naranja, de los herbicidas que decíamos antes. Por ejemplo, Masako Sakata es una directora japonesa que ha vivido en Vietnam y ha hecho una trilogía de documentales sobre los efectos negativos que tuvo en la población vietnamita el uso de herbicidas. El último de ellos se llama Long Time Passing y se estrenó en 2022 con muy poca acogida, no lo conoce prácticamente nadie y este circuito es muy reducido. Yo creo que se estrenó en Sundance y poco más, en espacios muy reducidos. En definitiva, hay muchas formas de aproximarse a la guerra de Vietnam y se ha convertido ya en un género, como tú muy bien dices, en sí mismo. Es el momento de... Bueno, hay mucha inquietud, o sea, quiero decir, yo tendría muchas más preguntas porque es un tema interesante, pero es el momento de... Bueno, vamos a empezar por allí, Agustín. Gracias por pura mitomanía. Hace 6 u 8 años estuve un mes en Vietnam. Y un par de cosas, si me permites, quiero añadir. Por favor. Abundar en tu personaje, ya estereotipado del perdedor, del regreso del perdedor, que da lugar a su vez a un esperpento que se da aquí mucho. Y es, no hay acto americanizado, que quiera vender una atmósfera yankee, colorista, etcétera, que no te casque de fondo el Born in the USA de Springsteen. Y nadie se ha parado, o pocos nos hemos parado a leer, a escuchar la letra, que no deja de ser más que un lamento, una dolora del regreso de un perdedor. ¿Qué es lo que hace? Pues te lo ponen justo, se parece un poco a lo de que no hay Semana Santa, donde no te casquen lo de Machado de que me pide una escalera, que no eres tú mi cantar, y te lo ponen en una saeta cuando estás diciendo justamente lo contrario. Pues con lo de Springsteen se da. Y te quiero preguntar, supongo que conoces bien Vietnam. No he conocido jamás un pueblo menos rencoroso, más afable, más cordial, siendo así que, como bien dices, el episodio americano, el yankee, que para todos los de mi edad es un mito. Yo cuando llegué a Da Nang llegaba deseando oler napalm como y no hay tal caso. Entonces, ¿cómo se explica que un pueblo que se ha tenido que sacar de encima a los chinos, a los japoneses, a los franceses, a los americanos, sea tan feliz de vivir? Y otra decepción que te produce, la única, en el resto nada que ver con Tailandia, aquello es verdaderamente afable, humano, inexplicablemente. No hay un puñetero souvenir que traerte del asunto, aparte de los túneles que existen y 4 chatarras de helicópteros que hay en algún sitio, que sería un chollo, aquí sería un chollo, la venta de souvenir. Apenas puedes comprar una gorra con una estrella roja, no hay nada. Y resulta que te dicen, pues son accesibles, afables, conversadores, como bien sabes que contra los americanos, que son su mejor amigo, es su mejor cliente también ahora, pero que son sus mejores amigos, solo se llevan mal con los chinos. Los demás, todo el mundo es bueno. Entonces, yo quería dejar constancia de la sorpresa, primero de la decepción, que no hay apenas souvenir, que apenas hay literatura, algún libro de postales, de fotos de prensa de guerra, pero muy poco más para lo que uno podía esperar de explotación de un asunto tan definitivamente hito en la historia del mundo reciente, y la afabilidad de esta gente. Y nada más, al final no es una pregunta, es un rollo al que me he tirado de espontáneo. No, pero al contrario, es muy interesante. Es ilustrador. Muy interesante. Gracias, Agustín. No, me parece una intervención magnífica. Yo tengo que reconocer que no conozco Vietnam, lo tengo pendiente, pero hay varias cosas que creo que son importantes en lo que apuntabas. Sobre el uso de la canción de Springsteen o el uso de planos, hablábamos antes, Alejandro y yo, tomando algo, del famoso cineasta Valdelomar. Valdelomar, cuando rodó, por ejemplo, en las misiones pedagógicas, hizo planos de todo tipo, y sabéis que él participó en las misiones pedagógicas porque colaboró con la República. Bueno, pues es muy notorio y conocido que el nodo franquista, el noticiario documental, utilizó esos mismos fragmentos de películas hechas por Valdelomar con sus intereses y los proyectaba en los cines. Es decir, que el cine es pura ficción. Es decir, decía Galvano de la Volpe, el famoso filósofo italiano, decía, el cine no tiene que parecer real, el cine tiene que parecer verosímil o algo así. Entonces, se utiliza todo lo que puedes para orientarlo hacia tu mensaje. Es decir, el cine es un constructo, el cine es
una intención llevada al extremo. El cine es algo totalmente tendencioso. No hay verdad. Una de las peleas que tengo con mis alumnos es que el cine no refleja verdades o realidades. Puede reflejar emociones, pero no refleja nada que sea real, porque la realidad es otra cosa y la realidad es inaprehensible. Y de hecho, con una cámara tú estás poniendo un cristal entre la realidad y tú. Por lo tanto, es imposible. Y esas fórmulas tramposas, que si me permites el término, son las que más éxito tienen. Es decir, cuando tú utilizas algo que tenía otra intención o que tiene otro sentido en el fondo y la utilizas para lo que a ti te interesa, normalmente, de manera curiosa, casa mejor. Y por otro lado, en cuanto porque sí he podido hablar con vietnamitas aquí, yo también he percibido esta idea que tú dices de que no tienen ese rencor, pero creo que tiene que ver con varias cuestiones históricas. Decías que se quitan de encima a los franceses. Yo quiero recordar aquí que también se quitaron de encima, mucho tiempo atrás, a los españoles, porque es una cosa que la gente no conoce demasiado. Las campañas de prestigio del reinado de Isabel II, entre 1858 y 1863, fueron a muchos lugares, pero uno de los lugares a los que fueron fue al territorio de Annam. Es decir, la campaña, el general Palanca, se fue con Napoleón III a tomar los territorios del delta del río Mekong, y en la toma de Saigón hubo soldados españoles. Es decir, que participamos en el inicio de lo que sería el territorio colonial de Indochina de Francia. Luego es cierto que en el reparto, en la paz que se hizo en 1863, no nos tocó prácticamente nada. De hecho, hubo que regatear para que se cubrieran las indemnizaciones de guerra. Fue un desastre. Bueno, todas las campañas de prestigio de Isabel II, como sabemos, fueron un desastre. Todas, no hubo ninguna que saliera bien. En cualquier caso, lo que quiero decir con eso es que es un pueblo que yo creo que es... Su sentimiento nacional viene de la descolonización. Y esos pueblos que han luchado, que han tenido que luchar tanto para conseguir su independencia y lo han logrado, tienen un sentido de orgullo, pero no un sentido de enfrentamiento ni de revancha. Y quiero poner un ejemplo que vamos a entender todos mucho. ¿Cuántas películas de la Guerra Civil hemos visto en las que existe la figura, que era cierta, del republicano que está intentando crear una escuela o está intentando, por ejemplo, traer las libertades a España? Estoy pensando en La lengua de las mariposas, literatura y cine. Esto ocurrió y es cierto, pero ¿cuántas películas hemos visto en las que se ha hecho algún acto laudatorio, solamente durante el franquismo y ni siquiera entonces tenían tanto éxito, de las acciones militares de los sublevados? Por ejemplo, el Alcázar, ¿no? La acción del Alcázar, Jarca y poco más, ¿no? Sí, por ejemplo. Realmente hay muy poco. Raza, que además el guión es del propio Franco. La cuestión es que ¿por qué se hacen más de un tipo o más de otro? Pues porque las emociones permanecen y, claro, ellos en el fondo se han llevado al gato al agua. Es decir, la independencia y la unificación de Vietnam fue un éxito considerable. Es decir, yo creo que cuando se produce, a partir del año 75, la salida de Estados Unidos, con la inversión de hombres, de armamento que allí se había hecho, pues es considerable. Es cierto que luego hay que quitarse de encima también la presión soviética, ¿no? Y la de los chinos. Pero eso lo han conseguido y, bueno, creo que puede estar ahí algo de la idiosincrasia vietnamita, sin haber visitado el país. Recojo un poco, y ahora sé que estoy allí y que estoy allí, ¿vale? Y ahora aquí también. Lo que decías, porque hay una paradoja que a mí me gusta mucho, porque además es muy de los adolescentes, ¿no? Cuando tú que hablabas ahora de ellos. El cine, que forma parte de ese fingidor, que es la literatura, ¿no? que decía, pues sí, Pessoa, y es justo lo que tú estás diciendo, y tienen esa paradoja tan interesante que ves una peli, cuando conoces cómo se hace una peli, es absolutamente, ¿no? Esa mentira, ya más allá de la ficción, es una mentira, es un constructo muy bien pulido y tal, y te parece verdad. O sea, tendemos a creérnoslo. Y cuando vas al teatro, que es lo que es de verdad, te parece mentira. Porque ves ahí y dices, está sobreactuado. Hay cosas que en la realidad te echan hacia atrás y en el constructo falso entras. Una de las cuestiones que se dice que se originó la guerra porque intervino Norteamérica era porque en Indochina se fabricaba caucho y en esa época se interesaba los americanos porque no cayera en manos adecuadas. Era una guerra comercial, ¿no? Los intereses que había. Y luego pues te apunto un par de películas más también, sobre todo para preguntarte los efectos que tuvieron, sobre todo en la formación y el desarrollo en Norteamérica. Porque hay películas como, por ejemplo, Jardines de Piedra de Coppola, o películas como La colina de la hamburguesa, que tratan ya de otra manera diferente lo de mandar por un objetivo que no tiene valor estratégico y gastar un dineral y soldado y para luego no tener ningún resultado. A ver qué es lo que hay de verdad. Bueno,
Sobre Vietnam se ha escrito bastante en el mundo anglosajón, en España menos, porque sabéis que historiográficamente en España ha habido como un vacío interesado y no hay demasiadas obras al respecto. Es cierto el interés económico y también, aunque sea un territorio apartado, puede tener intereses estratégicos, pero yo creo que las razones fundamentales de la guerra era, como decía, establecer el control sobre un territorio y trasladar esa mentalidad capitalista a ese territorio, ¿no? En ese sentido, el éxito sería un éxito de mentalidades. Y por eso la guerra es tan cruda. Es decir, pensemos ahora en la guerra de Ucrania. Yo siempre lo planteo. Cuando es una guerra de invasión, una guerra defensiva, una guerra estratégica porque hay profundas necesidades, bueno, la violencia nunca se entiende, pero dices, bueno, pues tenían estos motivos. Pero en este caso hay varias frases que aparecen incluso en las películas de Oliver Stone que dice, es que son 17.000 kilómetros, es mucha distancia para hacer la guerra, mucha distancia para hacer la guerra, no es necesario. Siempre puede haber otros motivos, pero la cuestión estratégica o la económica yo creo que queda en un segundo lugar respecto a la de las mentalidades y a la de la política. Y esas películas que apuntas, o estaba pensando yo por ejemplo en Casualties of War, ¿no?, de Brian De Palma, con Sean Penn y Michael J. Fox, son películas que yo creo que lo que hacen es bucear en algunos aspectos concretos, ¿no? La coronel de la hamburguesa la toma de un punto concreto, o esta que te digo yo, y en Jardines de Piedra es otro ámbito, la cuestión de cómo se trató a la población civil, ¿no? Porque os acordáis que como no sabían distinguir quién era guerrillero y quién no, pues se cometían muchos abusos contra la población civil. Esos abusos no siempre se documentaban, aunque luego hubo algunos tribunales de guerra que sí que lo juzgaron en Estados Unidos. Hay películas que son, y hay muchas, la lista es larga, que tratan temas específicos. Spike Lee ha hecho también Cinco Hermanos, ¿no?, que también reflexiona sobre... Es más una aventura, tiene muchos agujeros. Eso es. A Vietnam para no recordar, hacer un poco de justicia, hacer un poco de una revisión. De la raza, eso es. Hay muchas películas que tratan temas tangenciales. Por ejemplo, yo me he dejado fuera de aquí otra que a mí me interesa mucho y que es Saint Jack, de Peter Bogdanovich, que protagoniza Ben Gazzara, que el tipo es el dueño de un burdel. Y entonces es un dueño de un burdel que lo va desplazando de lugares y que los soldados norteamericanos, pagados por el gobierno, pues van a esos burdeles. Entonces no aparece la guerra, pero sí aparece cómo el ejército pues también sufragaba los gastos. Son de aviones que también trafican con armas, y van ocultando al ordenador para que no averigüe de lo que te están tramando. O sea, se puede decir que había un negocio. Bueno, y las corruptelas, que es algo inherente prácticamente a cualquier guerra, aquí también suceden. De hecho, el propio Oliver Stone ha contado que no les llegaba el armamento porque a veces incluso había un mercado negro dentro del ejército. Eso lo ha contado él abiertamente. Que bueno, la tierra de las libertades pues tiene estas cosas. Yo creo que los grandes imperios, porque perdón que me extienda, pero brevemente, la monarquía española, por poner un trasunto cercano, durante la época en la que no se ponía el sol, era habitual que en cada plaza se dijera que había un tercio más de hombres de los que había. Y de ese modo se repartían los sueldos entre los que estaban allí. O sea que en todas las guerras... Cuecen habas. Sí. En relación con lo que ha dicho la primera persona que intervino, es verdad que es un pueblo muy amable, un pueblo que no guarda rencor y que aparentemente es feliz. Y probablemente pues haya menos souvenirs de los que hubieran hecho los americanos en caso de ganar la guerra, pero tienen un macabro reclamo turístico con los túneles que son visitables, y en la ciudad de Saigón, en Ho Chi Minh hoy en día, y no sé si eso está reflejado en el cine o no, de alguna manera, y siempre creí que la utilización de herbicidas era también para despoblar o para eliminar las plantas de la selva y descubrir esos túneles donde los vietnamitas no solamente eliminar los campos de arroz y los medios de cultivo, sino dejar despoblada la selva para descubrir a esa población que estaba escondida y que no se localizaba. Sí, exactamente. Yo he hablado de la agente naranja, que es un herbicida que mataba precisamente las plantas de arroz, pero la intención era exactamente esa, despoblar los territorios para poder ir avanzando. En Platoon aparece bastante la idea de los túneles y se puede ver, y incluso en novelas, en El veterano de Frederick Forsyth, el personaje central de esa novela es un encargado de entrar en los túneles, y de hecho cuentan que los ingenieros de armamento norteamericanos inventaron una pistola que fragmentaba los proyectiles para que fueran mucho más útiles dentro de los túneles, porque el problema que tenían es que no sabían dónde estaba el enemigo. Entonces lo que hacía esta pistola era abrir 5 o 6 proyectiles dentro de una misma bala y
eso hacía que cubriera todo el espacio del túnel. El asunto de los túneles ha sido bastante tratado, sobre todo por la literatura de guerra, no tanto en el cine. A mí me parece fascinante porque enlaza con lo que yo decía antes. Creo que es un ejemplo de cómo los vietnamitas, pues con su voluntad, yo quería llegar aquí, los vietnamitas con su voluntad pues fueron capaces de vencer una maquinaria de guerra inmensa metiéndose debajo de la tierra. Es que es una cosa impensable, ¿no? Es decir, cuando empezó la invasión de Ucrania pensábamos todos, los ucranianos no van a durar nada. Bueno, pues descubriremos poco a poco qué ingenios han utilizado, aparte del armamento occidental, para frenar a Rusia. Bueno, pues cuando esa maquinaria... Aquí yo quiero también puntualizar. La imagen que ha creado el cine de que los vietnamitas del norte no tenían prácticamente nada tampoco es cierta. Es decir, los soviéticos mandaron tanques, los soviéticos mandaron aviones de transporte, es decir, también tenían armamento, incluso tenían armamento pesado y armamento antiaéreo que utilizaban contra los cazas que bombardeaban. Es decir, que no eran solamente guerrilleros armados con AK-47 metidos en túneles. Pero el grueso de su ejército sí era eso. Y a mí lo que me parece de una determinación atroz, ¿no?, y salvaje, es que para vencer al enemigo que está quemando tus tierras, la solución sea meterse bajo tierra y cuando ya ha pasado el fuego volver a salir y seguir luchando. Es verdaderamente pues un ejemplo de determinación extrema, que es lo que los norteamericanos no contaban con ello, ¿no? Yo creo que es un tema muy interesante y, de hecho, creo que se debería estudiar más porque, insisto, había unidades en el ejército norteamericano de zapadores que se dedicaban específicamente a entrar en los túneles, que eran, junto con los marines, los que más bajas tenían. Es un tema muy interesante. Ahora sí, perdóname. Te iba a comentar, cuando has empezado a hablar con el tema del cine, la parte del Vietnam, ¿no? Que Súbete un poquillo. Nos venden una imagen determinada según el director. Yo me quería referir a los indios americanos. Yo cuando vi la película Bailando con Lobos, que me pareció, no tengo memoria para recordar más, pero creo que hay muy pocas películas que defiendan el... Entonces el indio atacaba al, digamos, al americano, que sería de la América profunda en aquella época, o sea, sería... Y que esa América profunda sigue existiendo hoy. O sea, cuando hay películas donde se ven ciertos territorios, que ves una familia en un caserón, que sí hay tractores y tal, pero es la América profunda. Yo lo que te iba a decir es esto, ¿por qué no se reivindica más el personaje del indio? Quizás haya pasado de moda el tema de las películas del oeste, ¿no? Porque claro, está ubicado concretamente en ese tiempo, ¿no? Es que ha sacado un tema que es fascinante. Y empiezo por el ejemplo que yo había puesto antes. En el caso de Centauros del Desierto, de Searchers, de John Ford, la historia que cuenta de una niña secuestrada que se la llevan los indios es un caso real. Está inspirado en la historia de Quanah Parker. Quanah Parker fue una mujer blanca que estuvo cautiva de los comanches y que, de hecho, Turner tiene una pequeña biografía sobre ella, que fue la madre del último jefe comanche. De hecho, en Centauros del Desierto hay varios guiños a esto, porque a ella la casan con Scarface, con Cicatriz, sí, que es un jefe indígena. Es decir, hay puntos de contacto. Bueno, pues lo que no se cuenta es que esa mujer fue liberada de los indios y luego se escapó 3 veces, porque quería volver con ellos. Había vivido la mayor parte de su vida con ellos y quería volver. De hecho, eso no se cuenta en las películas ni de John Ford ni de nadie. Hay toda una narrativa fílmica que es pro-India, pero es muy poco conocida. Por ejemplo, la última de esas grandes no es Bailando con Lobos, la última es Hostiles. Hostiles es una película que cuenta la historia de un soldado del norte que tiene que acompañar a un jefe tribal a morir prácticamente a un territorio ritual y cómo va cambiando su punto de vista sobre los indios y sobre el honor que tienen. Bailando con Lobos es un ejemplo muy bueno también porque nos pone sobre la pista de que hubo hibridación, es decir, de que había gente que vivía en la frontera, porque Estados Unidos era todo frontera, ¿no? La frontera es el universo mítico de Estados Unidos, es lo que para nosotros sería los Cantares de Gesta, ¿no? Nosotros tenemos el Mío Cid y ellos tienen la historia de Jesse James. Bueno, pues en esa frontera había hibridación y había contacto, y los que acabaron con esa frontera que podía ser mixta fueron precisamente los norteamericanos. Por ejemplo, otra película que habla de este tema es Pequeño Gran Hombre. Pequeño Gran Hombre de Dustin Hoffman habla de Little Big Horn, que ahora quiero centrarme en ella porque es un ejemplo muy interesante de esto que estamos diciendo. Little Big Horn es la batalla en la que Custer, el loco, se enfrenta con unos 300 hombres contra el triple de indios
Y la filmografía norteamericana normalmente lo ha representado de una manera muy marcada, pero incluso lo que pensamos que es laudatorio no lo es. Y el ejemplo más claro es Fort Apache. En Fort Apache, de John Ford, es una película en la que, sin poner nombres, porque no se dice el coronel Custer, Henry Fonda hace el papel de coronel Custer y luego tiene un oficial que es el listo, que es John Wayne, que por cierto dice una frase maravillosa, les están persiguiendo y dicen, nos han perseguido unos apaches, los hemos visto. Y entonces John Wayne les dice, si los ha visto, no son apaches. Bueno, la cuestión es que en esa película, aunque parece muy laudatoria y es de John Ford, lo que nos está explicando, si la vemos bien y con calma, es que los soldados norteamericanos perdieron en esa batalla por el orgullo de este oficial. Y lo cierto es que no fue solo por eso. Lo cierto es que, en contra de lo que se ha dicho, en la batalla de Little Big Horn, lo que ocurrió fue que los indios utilizaron una táctica que no era la que usaban habitualmente. Tenían armas de contrabando y entonces descabalgaron y fueron avanzando disparando y entonces acabaron con toda la caballería de Custer. De hecho, históricamente, que esta es otra de esas falacias históricas, se ha dicho que de la batalla de Little Big Horn solo sobrevivió el caballo de Custer, que estaba en una universidad de Alabama expuesto. Pero yo lo busqué porque pude hacer el viaje y resulta que no era el suyo, que era el de un oficial. Así que ni siquiera eso era cierto. Y si nos vamos más atrás, hay, por ejemplo, una de las primeras películas que habla sobre la importancia de los indios y del genocidio que se produjo con ellos, que es Soldado Azul. Soldado Azul es una película en la que nos cuenta cómo los soldados norteamericanos, cuando llegaban a los poblados, disparaban a hombres, mujeres y niños y acababan con ellos. Y esto es un dato que tengo que decir, sin caer en las teorías de Elvira Roca Barea, que por otro lado me interesan mucho sobre leyenda negra e imperiofobia, es que en Estados Unidos se calcula, lo han estudiado varias autoras como Roxanne Dunbar, que lo publicó Capitán Swing, que había aproximadamente unos 17-20 millones de pueblos nativos en todo el norte. Y se calcula que ahora quedan unos 2 millones dentro de reservas. De 20 millones a 2 millones fue un genocidio. En este sentido, también hay que decir que hubo activistas en Hollywood muy a favor de la defensa de los indios. Por ejemplo, Marlon Brando. Marlon Brando se casó con una mujer Cheyenne y tuvo descendencia con ella, que además luego murió de sobredosis y fue una historia muy desafortunada. Por ejemplo, me saldrá el título, la película de Un hombre llamado Caballo, es otra película en la que encontramos que hay una defensa de los valores indígenas. Y ahora, por cerrar, porque este es un tema que me fascina, John Ford, que se consideró durante muchos años, en los 40, en los 50, en los 60, incluso aquí se escribió que era un tipo anti-indio, que era un tipo que criticaba a los indios, que era un tipo que hablaba del genocidio indio, que había que acabar con los indios, porque muchos de sus personajes dicen verdaderas barbaridades. Desde mi punto de vista, es todo lo contrario. Y me explico. Cuando él plantea que un colono de la América profunda dice una barbaridad de los indios, en realidad lo que está demostrando es lo que pensaba ese colono o un tipo de idiosincrasia. Y hay una secuencia que para mí es muy significativa. En Centauros del Desierto, por volver a ella, hay un momento en el que John Ford y su sobrino están buscando a la sobrina y está nevando y se encuentran con una manada de búfalos. ¿Y qué hace qué hace John Wayne? Saca su rifle y dispara toda su munición matando a esos búfalos con la intención clarísima de privar de alimento a la población indígena. Es decir, quien está quedando mal ahí son los colonos. Es decir, que John Ford es igual de ambiguo que sus personajes. Unas veces nos dice una cosa y otras veces nos dice otra. Y yo creo que no se ha recuperado la figura de los indios porque no ha interesado actualmente en Estados Unidos. Salvo Roxanne Dunbar y algún otro historiador más, no hay prácticamente nada sobre este tema. De hecho, la filmografía reciente ha hecho algún ejemplo muy llamativo, como Wind River, por ejemplo. Maravillosa Wind River, durísima, pero habla de este tema exactamente. Habla de una reserva india en la que hay un asesinato y entonces investigan y está ocurriendo algo que tiene que ver exactamente con esto que estamos diciendo. Primero de nada, te doy las gracias por la magistral charla que has dado y cómo ha ido desarrollando los temas, aislando. Me ha parecido magnífico. Yo también he estado en Vietnam y también me he metido en los túneles, porque en ese momento yo quería sentir por un momento cómo se habían sentido esas personas que estaban ahí dentro. Yo me agobié mucho, ¿no? Porque estaban bastante largos, tenía que salir. De uno no podía salir, tenía que usar mucho los hombros, aunque yo estoy fuerte. Y una de las cosas que quería enfatizar es cómo de orgullosos están los vietnamitas de haber vencido a los americanos. Porque yo tuve a un guía, fuimos mi pareja y yo, un mes y medio o un mes, cogimos la mochila y nos fuimos a Vietnam y conocimos gente variopinta, ¿no? Y muchos de ellos estaban tan orgullosos de haber vencido a los americanos que un guía me dio
una paliza de que somos pequeños pero lo hemos vencido. Se tiró como una semana ahí, la semana del sitio orgullo, pero yo los vencimos los americanos, y eso me pareció grande. Como ha dicho él antes, ahí no hay ira, no hay rencor, pero sí hay orgullo de haber vencido a esas personas. Sí. Y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carmen. Muchas gracias. Que yo quería decir 2 apuntes, 3. Yo no tengo hijos, pero si los tuviera ahorraría mucho para llevarlos al colegio de estudio para que estuvieran contigo. Los mandaría a Madrid directamente. Muchas gracias. Y creo que se ha demostrado por qué. Es una maravilla escucharte y una delicia, como decía Carmen. Y lo que se aprende, porque como hablas rápido, ¿sabes? No da tiempo en una hora aprender mucho. Hay muchas cosas. Si os ha interesado de las cosas que habla Juan, habla de muchas más cosas, como habéis visto. Si te tiras del western también puede estarse un rato. Perdón, no, que va. Demasiado. Quiero decir que ahí tenéis los libros algunos de los libros de Juan, y si todavía quieren más, seguramente en la revista Que Leer o en La Aventura de la Historia, pues él colabora asiduamente también en la SER y en la COPE de Madrid, pero eso nos pilla más lejos. Y lo último que quería decir es 1.000.000 de gracias por haber asistido a este ciclo. Ojalá el año que viene no tengamos que hacer nada similar, ni el año que viene ni nunca. 1.000.000 de gracias. Yo creo que de alguna manera yo siento que hemos conseguido el objetivo de hacer un 1000 hojas con la guerra, poniéndole diferentes planos y viéndolo desde ahí. Y nada, un aplauso para todos vosotros. Muchas gracias.